Buenos días a todas las personas que se conectan en esta mañana en Latinoamérica. Mi nombre es Valeria Restrepo y soy la líder de conocimiento del programa GovTech Latam de BitLab. Y hoy, junto a mi compañero Nicolás Salazar Cardona, les estaremos acompañando durante toda esta transmisión. Quiero ir viendo de dónde se están conectando, desde dónde nos acompañan hoy. Estoy viendo personas conectadas desde Brasil, estoy viendo personas conectadas desde Argentina, Jamaica, Ecuador, Colombia. Es un gusto tenerlos por acá. Les saludamos hoy desde el auditorio de CAFAM. Y para el día de hoy, en este GovTech Day, vamos a estar acompañados de diferentes panelistas de diferentes países como los que se conectan hoy. Este GovTech Day es el evento más importante de GovTech Latam, de BitLab, del Instituto de Empresa y del Grupo Bit. Somos desde GovTech Latam uno de los programas más importantes para promover la agenda GovTech en la región. Y eso nos emociona un montón contarles todo lo que estamos haciendo. Este programa es estratégico y sucede de la mano del Instituto de Empresa y del IE Public Tech Lab, así como de la red de ciudades del Grupo BIT. Pero para contarles más acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy, le paso el micrófono a mi compañero Nicolás Salazar. Hola, Vale, buenos días, ¿cómo estás? Estoy yo muy emocionado de ver toda la audiencia que ya se va conectando. Quisiera saber de todos ustedes que ya se van sumando al evento, ¿cuál es el tema que más están esperando el día de hoy? ¿Cuál es ese segmento de la agenda que han estado esperando? Ese speaker que se mueren por ver, cuéntenoslo por favor a través del chat y estaremos interactuando con ustedes en ese canal. Bueno, perfecto. Bienvenidos todos entonces y demos inicio al GovTech Day 2024. El año pasado, en el GovTech Day número 1, vimos unos casos de éxito con invitados de Latinoamérica que nos contaron cómo están ejecutando GovTech en cada uno de sus países. Este año vamos a hacerlo, vamos a conversar de GovTech desde la perspectiva de su ecosistema. ¿Esto qué significa? Se estarán preguntando ustedes que nos acompañan. Pues bueno, la agenda y el mercado GovTech viene evolucionando. El siguiente paso es consolidar ecosistemas dinámicos, pasar de organizaciones y nodos separados a construir y fortalecer relaciones de confianza y colaboración, relaciones que generen dinámica, que generen proyectos, que generen valor en conjunto para modernizar y transformar las administraciones públicas de la mano de los ecosistemas de innovación y emprendimiento. Buscamos dar ese salto de redes a ecosistemas dinámicos. Ahora, ¿cómo lograrlo? Ya está ocurriendo. Son justamente algunas de las preguntas que vamos a estar conversando y resolviendo con nuestros panelistas invitados. ¿Qué opinas del enfoque del GovTech Day de este año, Vale? ¿Qué te parece? Estamos en sintonía, no podemos estar más en sintonía porque sabemos que un ecosistema con tantos actores evoluciona constantemente. Y esa evolución la podemos ver reflejada nosotros, por lo menos desde GovTech Latam, en los mapeos que estamos haciendo, entendiendo quiénes son esos actores. Un ejemplo de esto es el mapeo que se hizo con la red multisectorial iberoamericana GovTech, en el que mapeamos más de 700 actores que tienen un interés o proyectos en GovTech. O, como les contábamos, desde GovTech Latam buscamos acercar la innovación tecnológica a las ciudades de América Latina. Lo hacemos con 10 ciudades. Y a cada ciudad les entregamos un mapeo de esos potenciales actores para su ecosistema GovTech. Cada ciudad tiene un promedio de 80 actores por mapeo. Y adicionalmente tenemos más de 1000 startups mapeadas en nuestra base de datos de actores que pueden llegar a ser relevantes o potenciales proveedores a las administraciones públicas para innovar en la forma en la que proveen sus servicios o en la forma en la que trabajan al interior de las organizaciones. Entonces, vemos eso, vemos ese primer paso, vemos cuáles son los actores, sus nombres, en qué trabajan, pero el siguiente paso de conocer estos nodos, como nos contaba Nicolás, era precisamente ver cuál es esa relación entre ellos, cuál es el potencial o el valor que surge de que hablen las administraciones públicas con las startups o con los inversionistas o con la academia. ¿Qué pasa cuando empiezan a hablar? Precisamente en las próximas 2 horas vamos a entender estas interacciones entre los actores, vamos a entender sus agendas y también el potencial a futuro. Excelente. Como dices, Vale, tenemos una agenda muy poderosa. Vamos entonces de una vez con nuestros primeros invitados. Esta conversación para calentar motores, para introducir al GovTech Day 2024. El siguiente segmento está titulado Construyendo Ecosistemas GovTech. Y nos acompañan dos personas muy interesantes y muy importantes. César Buenadicha, jefe de la unidad Discovery de BitLab, e Idoia Ortiz, directora estratégica de GovTech Latam. Idoia y César, muy buenos días, un gusto, un placer saludarlos. El escenario es de ustedes para que introduzcan al GovTech Day. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, buenos días. Muchísimas gracias, Vale, Nico. La verdad es que no podría haber empezado mejor este evento con esa exposición de todo lo que se ha hecho desde el programa. Yo quería seguir en esa línea también para, si te parece, César, conversar un poquito más o profundizar un poquito más en cómo veis este espacio que se está trabajando desde el BIT Lab, perdona. Porque realmente durante estos 2 años y medio de programa, se ha creado una narrativa que no es fácil en un espacio nuevo que está emergiendo, o sea, ha empezado hace años, pero es verdad que ahora estamos viendo los primeros pasos de madurez en ese sentido. Entonces, se ha generado una narrativa, se ha identificado, como decían, al ecosistema y a los actores más importantes de ese ecosistema y se han empezado a articular esas acciones que hacen que realmente esas dinámicas con valor, tanto para las administraciones públicas como para las startups, funcionen. Entonces, desde esta perspectiva, a mí lo que me gustaría preguntarte, lo primero, ¿cómo veis desde el build-up cómo se está generando la madurez que está empezando a tomar este ecosistema GovTech en la región, teniendo en cuenta toda la trayectoria en el desarrollo de ecosistemas que tenéis en otro tipo de industrias? Muchas gracias, Eloia. Gracias a todo el equipo de Gove y a todo el equipo de BitLab que viene trabajando también en esta iniciativa y a todos los socios en la región. La verdad que es algo muy cercano a BitLab el desarrollo de emprendimientos que tengan un impacto en el sector público por nuestra labor de laboratorio de innovación dentro del grupo BIT, y en ese sentido siempre la pregunta es cómo impactamos desde el emprendimiento y la innovación en el sector público. Y creo que tu tema de GovTech es una de esas respuestas a una pregunta que no tiene respuestas fáciles. Entonces, el primer mensaje quizás que yo agradezco a todas las participantes hoy por estar en este camino de búsqueda de estas soluciones que puedan incidir en el sector público. Porque a veces parece que solo hay una serie de caminos en el emprendimiento y GovTech es un camino que cada vez pues está más transitado y tiene más impactos. Es un camino muy importante, ¿no? Entonces, ese es el primer mensaje que quiero lanzar. Entonces, muchos ánimos, estamos con ustedes y parte de nuestra labor como BitLab de alguna manera también somos un GovTech, ¿no? O sea, nosotros somos una iniciativa que estamos tratando de impulsar ese cambio en el sector público y entendemos tanto las oportunidades como los dolores, ¿no?, que ustedes pueden sentir. Entonces, toda la empatía y el respaldo del mundo. Nos parece que el ecosistema GovTech, como tú dices, está avanzando mucho en la región y está evolucionando. Hay elementos todavía que hay que trabajar desde el ecosistema, por supuesto en la parte de gobiernos, ¿no? Continuar trabajando el tema de contratación pública, inclusiva, simplificada, para que haya más espacio para contrataciones a GovTechs. El tema de laboratorios de innovación como un espacio muy interesante también para poder avanzar en el trabajo de estas GovTech que cuenten como un aliado dentro del gobierno, ¿no? Y fondos públicos también que permitan el que estos experimentos de alguna manera, que siempre vamos a entrar inicialmente por esa línea, ¿no?, pues tengan un financiamiento pues suficiente, ¿no? Creo que desde el lado del mercado hay varios elementos también. Creo que hay que acercarnos mucho más al tema de fondos de Venture Capital, y esto es un tema que quiero mencionar varias veces, que es hay que romper miedos, hay que romper percepciones, ¿no?, sobre el tema de GovTech, y hay que empezar a vender el GovTech realmente como una oportunidad de crecimiento de mercado y que está allí, ¿no? Y quizá no hay que dejarse pensar en decir, somos el 0.5% de la inversión de Venture Capital. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero da igual, vamos a ir creciendo. Lo importante es decir, somos una parte de tu portafolio que va a ir creciendo y va a ir creando oportunidades de mercado. Y a lo mejor es una parte más estable. Quizá hay que crear mensajes de GovTech en las cuales quizá el GovTech no fluctúa tanto. Quizás es un emprendimiento, ¿sabes?, con unos retornos muy altos, pero también más estable. No sé, hay que crear esos mensajes juntos que permitan verlo. La colaboración con corporaciones creo que también es muy importante, con empresas en ese sentido. O sea, GovTech solas, quizá no, GovTech con empresas y trabajando en un ecosistema mucho más integrado público-privado, creo que hay más oportunidades, ¿no? Has tocado muchísimos factores importantes, ¿no?, para esta promoción del ecosistema. Lo que decías del tema de los inversores, ¿no?, como un enabler, como habilitante, ¿no?, un factor habilitante de todo este tema, esa evangelización, pero esa necesidad de los economics, ¿no?, de saber realmente cuál es el coste de adquisición real que surge en el B2G, que seguramente sea alto, pero también el valor de cliente, que también es muy, muy alto comparado con otro tipo de industrias. Bueno, empezar a hablar quizás de forma más tangible y específica en este tipo de términos que son realmente a los inversores a lo que al final les pesa, ¿no? En eso muy, muy importante. ¿Qué otro tipo de factor habilitante crees, más allá de lo que has comentado? ¿Hay alguno que nos quede por descubrir
O quizás no, ¿no? Quizás no hay mayor... No, siempre hay varios. Yo creo que un par de mensajes ahí es el tema de... El trabajo de ecosistema, yo siempre digo que no hay que mirar solo la Tierra, el ecosistema que está en la Tierra, ¿no? También hay que mirar a la atmósfera, ¿no? Y los emprendedores también tienen que entender que para poder crecer su negocio, la atmósfera siempre lo comparo con el tema de la regulación pública, ¿no? O sea, es algo que no se ve, pero que está allí y tienes que empezar a visibilizar, ¿no? Entonces, todo emprendedor, sea GovTech o no, tiene que tener algún tipo de interacción con el sector público, ¿no? Y entender qué significa eso. Y creo que el GovTech es un camino muy interesante para que fondos y emprendedores, ¿no?, visibilicen el sector público, ¿no?, como oportunidad, como entidad, ¿no? O sea, la atmósfera está allí, la veamos o no, está allí la atmósfera, ¿no? El sector público está allí. Y los GovTech son una entidad que nos permite como un tomar polo tierra, ¿no?, de ese tema público, ¿no? Ese es un primer tema y creo que es importante. Y otro segundo es el tema del talento, ¿no? Creo que tenemos que atraer talento al ecosistema GovTech como de manera muy importante, ¿no? Y tenemos que empezar a ver oportunidades. Yo siempre digo que el sector público está lleno de personas de primer nivel, ¿no? De primer nivel que quieren además hacer las cosas bien, ¿no? Y que algunas de ellas incluso se salen y podrían ser, como tú, Begoña, y podrían ser también emprendedoras. Entonces, creo que tenemos que aprovechar mucho el talento y fortalecer el talento GovTech, porque parte del futuro de todo este ecosistema tiene que ver con el talento y las personas que lo lideren. Pues me quedo con un resumen rápido antes de pasar a la última pregunta. Creo que has dicho cosas muy, muy interesantes. La primera que me ha encantado es decir, joder, siempre estamos hablando de las limitaciones del GovTech. No, hablemos del potencial, ¿no? O sea, hay un mercado impresionante en la compra de tecnología, cada vez va a ser mayor por parte de las administraciones públicas. ¿Cómo hacemos que ese mercado se abra, que empiece a ser mucho más competitivo y que pueda integrar esa propuesta de valor de tanta empresa? Me quedo con ese tema. Me quedo con el tema de la lógica de información y necesidad de información de este mercado para que se pueda evangelizar a las lógicas de inversión. Me quedo con lo que decías de las corporaciones también. O sea, no veamos solo unas lógicas de competición, sino veamos unas lógicas de colaboración, hablando de ecosistema, ¿no? Y lo que decías tú del talento, ¿no? Como, o sea, a veces lo del tema, y eso es muy interesante porque dices, quizás hay cierto talento, no todo por supuesto, cierto talento que no está atraído por lógicas funcionariales, pero quizás ese talento canalizado por lógicas de emprendimiento que pueda incidir después en la mejora del servicio público, en la mejora de la vida de las personas, pues es una cosa muy bonita que pensar y que promover, ¿no? Y como última pregunta, bueno, pasamos lo hemos ido comentando ya, pero quizás como siguientes pasos, ¿no? De vosotros como decimos, desde el BitLab, súper expertos en incidir en los ecosistemas, sabéis cómo funciona esto, pero también tenéis otras lógicas de inversión, otro tipo de instrumentos. ¿Cómo ves este trabajo a futuro en GovTech desde el BitLab? Yo creo que es muy importante el acercar mundos, ¿no? O sea, realmente el mundo de GovTech tiene que ser parte de las verticales de fondos, tanto fondos de venture capital generales como temáticos, como locales, de inversión pública, ¿no? O sea, tenemos que acercarnos. No pueden ser mundos, no podemos ser un laboratorio. GovTech no puede ser un laboratorio, una iniciativa de innovación, ¿no? GovTech tenemos que acercarnos al mainstream, ¿no? Al canal principal de todo. Y para ello hay que trabajar mucho en más conocimiento, en mucho de risking, ¿no? O sea, hay que quitar riesgo, o sea, quitar sobre todo la percepción de riesgo, ¿no? Y buscar estrategias creativas, ¿no? Yo creo, para decir qué funciona, qué no funciona, qué vendemos, qué no vendemos, ¿no? A veces yo creo que hacemos mucho push, ¿no? Y también tenemos que escuchar a los fondos, ¿no? Porque yo creo, como en el sector público, yo creo que hay un interés real de los fondos de financiar GovTechs, pero no es que no quieran, es que no encuentran el cómo, ¿no? Entonces, no simplemente tratemos de venderles cosas, también escuchémosle, porque a veces en ese cómo podemos encontrar caminos de verlo. Y en ese sentido, como BitLab, tenemos la parte de Ecosystem Building, la parte de inversión, y yo sé que mis colegas de inversión y en BitInvest también están abiertos a estos modelos, ¿no? Entonces, acerquémonos, escuchémosle mucho, ¿no? Veamos modelos, aprendamos mucho de los GovTechs que ya están escalando, ¿no? ¿Qué podemos aprender de esos modelos, ¿no? Quizá no es lo que nos hemos soñado, pero quizá están identificando un nuevo camino, ¿no? Desde la oferta, ¿no? Creo que hay mucho camino por recorrer, pero la verdad que muy entusiasmado y creo que este año va a ser un año muy bueno, ¿no? En el que podemos seguir desarrollando pues, toda esta iniciativa tan fantástica que estamos creando juntos. César, muchísimas gracias. La verdad es que es un gran lujo para gente como yo y mucha gente que nos está escuchando hoy que creemos en este espacio que una institución como BitLab crea tanto, invierta tanto en un caso de uso tan típico de organismo internacional, ¿no? De hay valor, hay mercado, hay que hacer ese push y esa inversión inicial para que
todo esto salga, ¿no? O sea que muchísimas gracias por la confianza y por toda la inversión que estáis dando a este espacio. Muy bien. Gracias a ustedes.